enriquecen a través, en su lectura a través de estas hipótesis. Yo pensaba concretamente, es decir, en el periodo de la dictadura, donde hay tantos elementos y tantos momentos y tantas instancias, donde muchas de estas cosas, ¿verdad?, afloran. Pensaba en 2 o 3 ejemplos, al que obviamente se pueden agregar muchos otros, pero bueno, como forma de aterrizar de pronto una reflexión demasiado conceptual, algunos ejemplos concretos, es decir, uno de ellos relacionado con una película que de pronto muchos de ustedes vieron, pues se está exhibiendo en este momento, que es Mundialito, no sé si tuvieron oportunidad de verla, y donde justamente, es decir, no sé si la película lo subraya, es decir, con todo el énfasis con que me parece que sería bueno hacerlo, ¿verdad? Es decir, yo disfruté mucho de la película porque, bueno, habla de una realidad, es decir, aparte de sus eventuales valores cinematográficos, habla de una realidad que uno la vivió y le llega muy de cerca. Pero bueno, me parece que ahí, no sé si se señala con suficiente énfasis lo que significa justamente esa posibilidad que la gente tiene de convertir algo que fue pensado en una determinada lógica, convertirlo exactamente en lo contrario, ¿verdad? Si en algún momento se pensó que en la famosa Copa de Oro pudiera llegar a convertirse en una especie de apoteosis del triunfo del sí, cosa que las urnas se encargaron de desbaratar radicalmente, cómo finalmente, es decir, ese escenario montado que teóricamente en el marco justamente, es decir, de la dictadura y con objetivos, es decir, que apuntaban, claramente, tenían un claro sentido político y todo lo demás, cómo finalmente terminaron siendo exactamente lo opuesto de aquello para lo cual que en una primera instancia se había pensado. Cómo justamente esa Copa de Oro, ese Mundialito, terminó siendo la primera expresión de recuperación del espacio público por parte de la sociedad en plena dictadura. Después que, bueno, el resultado del no se había podido festejar, porque obviamente no había condiciones como para salir a la calle y manifestar públicamente la alegría del resultado que emanó de las urnas aquel 30 de noviembre de 1980, bueno, cómo este pequeño mundial organizado en nuestro Montevideo, bueno, dio la oportunidad de que la gente colectivamente, por supuesto todavía con mucho miedo, porque la situación, estábamos a fines del 80, principios del 81, y por cierto, los niveles de represión, los controles y todo lo demás todavía eran muy fuertes, ¿verdad? Pero cómo, es decir, la gente de a poquito fue la primera ocasión que tuvo de poder expresarse colectivamente y bueno, esa última escena que un poco describe allí Gerardo sobre el final de la película, el día del triunfo contra Brasil, y cómo las bandas militares de alguna manera tocan retirada y se tienen que ir de la cancha cuando la gente invade y se pone a festejar, y bueno, y allí los empuja y los zarandea y yo no sé cuándo, hasta que finalmente las bandas militares resuelven dejarle la cancha a la gente. Es una imagen que me parece que es como representativa, es decir, anticipatoria de lo que se venía. Y como, bueno, demuestra, es decir, por supuesto que los ejemplos son muchos. El propio asunto, hay una anécdota que es bastante increíble, referida al todo el tema del nacimiento del PIT, es decir, donde naturalmente hubo en el año 79 una iniciativa por parte del régimen militar de intentar por lo menos generar un movimiento obrero adicto al régimen a través de aquella creación, es decir, una normativa para la organización de organizaciones
de organizaciones de trabajadores, ¿verdad? Es decir, de acuerdo a las pautas, obviamente, establecidas, ¿verdad?, por el régimen. Y cómo a partir de ahí, en determinados lugares de trabajo, cierta gente empieza, digamos, a tratar de organizarse, ¿no? Y concretamente en la anécdota, es decir, una anécdota que me contó Richard Reed, hace ya unos cuantos años, que en esos momentos era un muy joven trabajador de la bebida, hoy lo vemos ya convertido en un dirigente sindical con todo en fin, pero bueno, la experiencia que él vivió a partir justamente de esa ley de asociaciones profesionales, donde en su lugar de trabajo empezaron tímidamente a decir, bueno, y vamos a ver qué pasa y a ver qué surge de todo esto, la posibilidad, ¿verdad?, de organizarnos. Él no tenía, digamos, antecedentes y una conciencia política que lo llevara, digamos, a tener, digamos, la intención clara de una actitud de enfrentamiento contestataria, sino que era simplemente tratar de aprovechar un canal que se podía abrir para organizar a nivel de su fábrica una organización que permitiera de pronto la reivindicación de ciertas mejoras a nivel laboral y todo lo demás. Y con ese fin, que conocían la ley, bueno, empezaron a concurrir, no entendían bien cómo era el procedimiento, qué era efectivamente los pasos a dar. Y empezaron a ir a la jefatura de policía a preguntar cómo tenían que hacer para poder organizarse. Bueno, y en la jefatura decían, pues sí, no sabemos, porque en fin, esto es una cosa que recién se aprobó y todavía no está establecido el procedimiento. Dicen, vengan en unos días a ver qué es lo que va a pasar. Todavía no les podemos informar nada. Bueno, ya se fueron, volvieron, unos cuantos días, dice otra vez con esta historia y resulta que no se ha aprobado nada, esto no está muy claro, qué sé yo. Bueno, dice, pero en fin, nosotros estamos interesados y no sabemos cómo, sí, pero, bueno, los volvieron a citar. Allá volvieron, cuando los vieron llegar dijeron, esta gente, en fin, porque tampoco había respuesta para darles. Y entonces, en la jefatura, bueno, pero ¿y qué hacemos? Bueno, no podemos volver, ¿nos vamos a volver otra vez? En fin, la tercera vez que estamos acá, no hay respuesta, qué sé yo. En la jefatura dijeron, mira, dice, ¿saben? Si acá, dice, va a ser difícil que esto, en fin, dice, nosotros no estamos, no es lo nuestro, difícilmente esta información. Dice, ¿ustedes saben lo que tienen que hacer? Dice, vayan a EBU, que ahí en el club, claro, obviamente a EBU no funcionaba en ese momento como sindicato, es decir, pero sí estaba EBU, el local, digamos, el club a EBU, dice, ahí los van a informar mucho mejor que nosotros. Entonces, evidentemente, fueron a EBU, se reunieron, encontraron a la gente que efectivamente les podía informar sobre el tema, y esos fueron, de alguna manera, los prolegómenos del nacimiento del PIT, a partir justamente, es decir, de esta ley de asociaciones profesionales, que obviamente había sido pensada con una lógica bastante distinta a la que después va a tomar en fin, al perfil que después va a caracterizar al PIB. Pero bueno, digo, como esto, por supuesto, también a nivel del carnaval, lo que significa, no puedo dejar de hablar del carnaval, lo que significa esa decisión, a veces uno tiene que pensar que el carnaval de hoy es viable gracias a una decisión de la dictadura, aunque parezca muy paradójico, porque evidentemente, es decir, hay hoy un nivel de profesionalización a nivel del carnaval donde obviamente, es decir, el viejo sistema de que la intendencia instauraba los premios y todo lo demás y distraía dinero del presupuesto para premiar, es decir, a las diferentes agrupaciones y categorías de carnaval, hoy sería absolutamente inviable. Ya lo era en los años 60. En la época del Uruguay de las vacas gordas, más o menos, y además con un carnaval muchísimo menos profesional y con muchísimas menos aspiraciones e incluso inversiones desde el punto de vista económico, la cuestión, más o menos, los premios de intendencia daban como para mantener. Ya en los años 60, en el marco de la crisis, la cosa se empezó a complicar. Los carnavales empezaron a protestar. Y a todos los años, poco menos, hubo hasta carnavales, es decir, con intentonas, digamos, hubo ahí, en fin, tiras y aflojes y anuncios de huelga a nivel del carnaval. El carnaval no empieza porque no hay acuerdo entre la intendencia y los conjuntos sobre el tema de los premios. Esto se fue agudizando a lo largo de la década del 60, es decir, y bueno, y ya en los 70 y qué sé yo, digo, los premios eran realmente muy, muy magros y no justificaban
es decir, las inversiones que se hacían y qué sé yo, para salir más o menos en forma competitiva. Y por supuesto en la dictadura, es decir, a partir del año 73 la situación se va a agravar todavía más, es decir, porque además obviamente el carnaval no figuraba dentro de las prioridades del régimen militar, ni mucho menos. En el año 74, es decir, la gente de AECPU tiene una entrevista con el entonces intendente, es decir, a plantearle justamente una vez más su aspiración a que los premios aumentaran considerablemente. Y por supuesto la respuesta es que no, que de ninguna manera, que la Intendencia no está dispuesta a distraer dineros, es decir, en algo que además no le interesa mayormente. Y entonces lo que les plantea, qué horror, me olvido el nombre ustedes me lo dicen ya mismo, el intendente de entonces, Rachetti, por supuesto. Rachetti lo que les plantea es que lo que está dispuesto, la única cosa que se podría llegar a conversar es una cosa un poco, en fin, una idea, una propuesta que él les tira a ver que la consideren, que es la posibilidad de otorgarles durante todo el mes de febrero, durante la duración del carnaval, en consignación el teatro de verano, que AECPU se encargue de administrar el teatro de verano, es decir, y por supuesto la recaudación, es decir, sea para el carnaval, y que lo máximo, que lo que se va a hacer no solamente se van a incrementar los premios, sino que directamente van a eliminar, que no va a haber premios, y que por lo tanto la posibilidad es que AECPU pase a partir de ese momento a administrar el teatro de verano durante el tiempo que dura el carnaval. Bueno, los dirigentes que habían concurrido a la entrevista con Rachetti quedan totalmente muy, en fin, desorientados frente a aquella propuesta, muy preocupados, por supuesto que no la rechazan de plano, porque todo esto suponía una reunión a nivel de asamblea, una consulta en una asamblea, con el resto de los socios de AECPU, pero bueno, obviamente es un disparate total, es imposible que AECPU asuma una cosa de estas, no estamos preparados para esto, andás a ver en el lío que nos metemos, a qué puede llegar hasta tener derivaciones, andás a ver, judiciales, penales, andás a ver qué, esto es imposible. Bueno, finalmente se cita la asamblea creo que dura 2 o 3 días, es decir, en medio de discusiones y argumentaciones en un sentido o en otro muy encendidas, y finalmente dice, bueno, y vamos a probar a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Bueno, ese es el régimen, como ustedes saben, que le da viabilidad al carnaval de hoy. Y si yo me pregunto qué sería del carnaval si AECPU no tuviera hoy la concesión que tiene, es decir, porque este régimen, obviamente, cuando AECPU acepta esta propuesta, esto se pone en marcha en ese mismo año y permanece han habido obviamente pequeñas variantes, pero digo, la lógica del asunto pasa por ahí. Y entonces también uno dice, bueno, la dictadura, por cierto, no estaba dentro de sus planes, es decir, facilitarle las cosas de ninguna manera al carnaval, una expresión, es decir, que no le interesaba, es decir, hasta por cuestiones hasta de culturales y de cabeza, pero donde además también podía muy bien prever, como efectivamente ocurrió, una fuente, digamos, de oposición y en fin. Y sin embargo, bueno, como de alguna manera, también revelando hasta qué punto muchas de las cosas que uno echa, es decir, que se echan a andar en una sociedad, nunca se sabe a dónde van efectivamente a parar y a qué van a dar lugar. Bueno, fue a partir de allí, de alguna forma, que se generó un sistema, por cierto, muy bien interesante y bien atractivo, que es el que hoy permite que el carnaval tenga, digamos, es decir, un sustento, una infraestructura económica que le permita sobrevivir, incluso al margen de lo que puedan ser políticas públicas, opciones, es decir, a través de... Pero bueno, eran pequeñas formas de aterrizar de pronto aquella cosa, ¿verdad? Es decir, que quedaba un poco en el terreno de lo teórico y de lo conceptual, a través de lo que pueden ser pequeños ejemplos como estos. Obviamente hay cientos, de pronto tenemos oportunidad de
de conversar de otros que a ustedes les interese ver. No sé, les propongo, ¿te parece, Julián, que hagamos de pronto un cortecito? Sí, sí. No, estaba escuchando de que me parece que a veces uno se encuentra con que la realidad no es tan aséptica en lo referente a la distancia que hay entre las prácticas o las estrategias. Sí, perdón, claro. Me pareció muy interesante en particular el comentario tuyo sobre, por un lado los discursos y por el otro lado las prácticas, de cómo a veces, y en particular justamente en este momento me parece muy interesante todo el tema de las revelaciones sobre los Wikileaks. Entonces, yo una de las cosas que me ha resultado fascinante es ver cuán poco aséptica que son muchas de las cosas que a nosotros nos parecen que son una consecuencia simple y no, tenés el discurso y tenés por el otro lado la práctica, pero en muchos de los casos tenés una insospechada manipulación de esa práctica que por supuesto está o no en acorde con el discurso, ¿viste? Y a veces vos tenés todo un movimiento y el discurso está todo cocinado de una manera y en realidad la idea no es que sea como eso, sino que haya una oposición medida con una caída y con un control de lo que pasa en la práctica. Es toda una aventura esto, ¿no? De la indagación en torno a lo que son las conductas de los sectores populares, incluso marginados, aquellos que de pronto tienen menos posibilidades de incidir justamente en lo que es decir, lo que son los discursos desde el poder, y que muchas veces uno los ve como operando como, es decir, sin ninguna posibilidad, digamos, es decir, como que hay un manejo bastante omnipotente, ¿verdad? Es decir, del accionar de esos sectores a partir de las conductas o de los modelos que se prescriben desde arriba. Y simplemente, decir, lo que la historia cultural intenta demostrar es que obviamente, es decir, hay márgenes de libertad que siempre están acotados, que nunca son absolutos y totales, es decir, para esos desvíos, esas pequeñas insumisiones, ilegalidades por parte de esos sectores de los que hablaba justamente Chartier en la cita que yo les leía antes, pero donde obviamente, es decir, las distancias entre discursos y prácticas, entre inconsecuencias, entre lo que se dice y lo que efectivamente se hace, muchas veces de manera deliberada, abarcan una gama amplísima de otras conductas que tienen otras connotaciones, que son a las que tú te referís y que son absolutamente obvias y absolutamente válidas, y que tienen que ser incorporadas y que tienen de pronto van en otro sentido. Es decir, porque apuntan, es decir, además a otro tipo de objetivos, ¿verdad? Sin lugar a dudas. De pronto, sí. Gracias. Dos cositas. Una, ahora entiendo por qué el uruguayo es el carnaval más largo del mundo. Ahora entiendo. Y segundo es, a ver si entendí bien, la distancia entre el discurso y la conducta real a veces se sostiene por la fuerza de las representaciones. Claro, es decir, hay ahí esa triple articulación funciona como con diferentes lógicas, y de pronto, es decir, la conducta, finalmente, la conducta real de la gente, se nutre de los tres ingredientes, ¿verdad? Es decir, porque esos discursos que no son omnipotentes, tampoco podemos pensar que no pesan, ¿verdad? Es decir, o sea, que el peso del discurso o de las normas, es decir, a las que todos estamos constreñidos de alguna manera por vivir en sociedad,
está presente. Es decir, por supuesto, las representaciones o los sentidos de los que nosotros investimos, es decir, la realidad que tenemos circundante y donde también, obviamente, esos discursos operan. Y todo eso da como resultado determinadas conductas, es decir, en las cuales también está presente, bueno,